Bueno, pues vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por habernos adoptado como tus hijos. Realmente estamos agradecidos por esa salvación tan grande. Te pedimos, Padre, que pues esta noche, Señor, tu Padre nos llenes de tu Santo Espíritu, principalmente a Juan Carlos, Señor, que nos va a dar el estudio, que tú hables por medio de él y que a nosotros los que vamos a escuchar, Señor, pues estemos atentos, nos quites cualquier distracción, cualquier preocupación, Señor, y que podamos, Señor, aprender de tu palabra. Sabemos que ella nunca regresa vacía, que siempre hace su cometido, Padre, en cada uno de nosotros, y te pedimos, Padre, que sigamos, Padre, con el estudio del Antiguo Testamento. Te pido, Padre, que los hermanos que van a entrar, pues que aceleren sus pasos para que podamos estar unidos estudiando tu palabra. Y que tú, Padre, hagas que podamos entenderla, no solo intelectualmente, sino también que la bajemos a nuestro corazón para que podamos, Señor, ponerla en práctica, obedecerla, porque realmente eso es lo que tú buscas de tus hijos. Ayúdanos, Señor, porque nosotros nos declaramos incapaces, pero contigo en nuestra vida, Señor, tú nos capacitas, Padre, para poder cumplir tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a darle. Trataré de ser lo más claro y conciso posible. Como dijo Leti, que Dios nos ayude. Y quiero comenzar con la sexta ley de la enseñanza. Armandito, ¿te acuerdas cuál era la sexta ley de la enseñanza? Preguntas y respuestas La ley del repaso. del repaso. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos ido avanzando en el libro de Esdras. Ahí está. A ver, pues como ahora nada más estás tú, Armandito, pues nada más te voy a preguntar a ti y a Leti. A ver, el capítulo 1 comienza, vamos a tratar de recordar un poco. ¿Sí te llega ahí la imagen, Armandito? Sí, sí, sí llega. Ok, Sí, sí la el veo. capítulo 1 comienza con el decreto de Ciro. Pensemos, ¿quién era este Ciro? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué tenía que ver con los judíos? Y quien se los llevó cautivos fue Nabucodonosor. ¿Qué onda con este Ciro? ¿Quién me dice, Leti o Armandito? ¿Quién? Armandito. ¿Quién era este Ciro? Bueno, No me decir que Ciro sí, Gómez Leiva, por favor. ese es periodista. Bueno, Julio fue un gran eh, guerrero y prácticamente fue rey de Persia. Eh, Sabemos que él fue uno de los que conquistaron después de Babilonia, después de que Nabucodonosor, con toda su grandeza, conquistó esa parte de, pues, del Medio Oriente. eh, vino Ciro en el 500, déjenme ver, 586, 500, no, 536, Fue cuando ya la tercera invasión a... tercera invasión, después de la tercera invasión. Bueno, sabemos que Babilonia tuvo su reinado de 80 años, en el transcurso del cual eh, se llevó cautivos a todos los hebreos durante 70 años. Cumple los 80 años, llega Ciro, se presenta Ciro ya como conquistador y conquista Babilonia, y de Babilonia hace su capital del imperio persa, y estando ya como comandante y como rey, lo declaran rey de Persia, en la capital de Babilonia. Es cuando hace el decreto eh, con el cual permite a todos los que tenían cautivos de diferentes naciones regresar a sus lugares de origen. Sabemos que esto, pues, a Ciro también lo tomó Jehová como su siervo. Precisamente lo tomó para que a través de él se manifestaran toda su grandeza, para que el pueblo de Israel o el pueblo judío regresara nuevamente a Jerusalén. Muy bien, Armandito. ¿Y recuerdas este Ciro que en alianza con Darío el Medo, ¿te acuerdas?
en el sueño que tuvo Nabu de la estatua, ¿ellos a qué parte de la estatua correspondían? Ellos pertenecían, déjame ver, al pecho, la parte del medio, Al pecho. porque ¿Cuál era? Nabucodonosor era la parte de la cabeza Ajá, y y la cabeza era de oro, era de oro, el pecho era de por eso plata. el pecho era de plata, Y correspondía al imperio persa, medo persa. exacta. Y en Daniel 7, ¿a cuál bestia corresponde el imperio medo-persa? ¿A qué bestia era esa? Try to Sí, buena remember. pregunta. ¿Eh? I don't remember. Don't you remember? A ver, Leti, tú dinos. Híjole, no. ¿No tampoco? No, La sí, primera bestia que aparece es el león, que corresponde a León. Babilonia. Y la segunda bestia era el oso, que se alzaba de más de un lado que del otro, y era la alianza medo-persa, ¿te acuerdas? Porque los medos, los persas eran más fuertes que los medos, pero se aliaron y le dieron en la torre a Babilonia. Bueno, Ciro llega finalmente al poder. Perdón, pero no recuerdo muy bien, pero es que la profecía ya estaba escrita desde antes de que Ciro iba a dejar Sí, libre a su pueblo. claro, en Jeremías, ¿verdad, Mandito? Ya Jeremías, Jeremías había Daniel, o Isaías. No me acuerdo si Isaías, creo que era Isaías, que dice, sí, Isaías, sí, déjame checar, y porque entonces incluso Yo la a Ciro le presentaron la la profecía escrita, ¿no? profecía de Isaías Sí. y él con gusto la quiso cumplir, precisamente. Y reconocía que Dios le había dado todo. Bueno, Ciro fue el instrumento de Dios para liberar a su pueblo de Babilonia. Así como levantó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, así Egipto. él por decreto, como Dios mueve las piezas del ajedrez, y fíjate qué interesante la profecía, nos dio hasta el nombre de cómo se iba a llamar Sí, Ciro. Bueno, Ciro, se dio el decreto, el edicto de que todos los judíos podían volver, el que quisiera volver a su tierra, adelante, ¿sí? Y bueno, estamos en el capítulo 1. Y ahora, uno. ahora, ¿por qué esto no cambia? Espérame, hermanito, que ahí está. Bueno, entonces ya, si te acuerdan, ya todos se emocionan, ya Se nos vamos. supone que esos que están en el suelo son los utensilios que se usaban en el templo, Sí, ¿Los qué? nada más que me adelanté a en la. la imagen interior, Sí, pero es que antes va esta. Ya que Ciro los convoca a todos y como todos que se congela la imagen. no me escuchas. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Sí te escuchamos, Japo. Bueno, sí te escucho. No Ah, hablo mucho porque voy manejando. ok. No he llegado a la casa y Uriel, hoy ya no pudo resistir. Tuvo un día muy, muy pesado. Entonces, vengo yo manejando. Por eso no hablo mucho. Ok. Con mucho cuidado, Pati. Sí, No sí, te sí, sí. distraigas. Bueno, qué bueno que estás ahí. Entonces el problema es en el teléfono de Armandito. A ver, Yo creo que sí. déjame quitarla Yo de. vi que se congeló. A ver, ¿qué pasó, Armandito? ¿Estás ahí todavía? Sí, 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 aquí estoy. Ok, A bueno, mí me pareció que se congeló. ok, entonces A ver si ya, seguimos ya los veo. entonces. Eh, es que Te preguntaba que si esto de estos, lo que se ve aquí en el suelo, ¿eran los utensilios que se ocupaban en el templo? sí, nada más que antes, es que, ay, no responde mi computadora, hombre, te digo que, a ver, mm, que, caray, ya se me trabó ahora a mí, a ver, denme un segundito. Ah, ah, espérenme. Es que antes iba una diapositiva. Ay, sí, pero, qué caray. A ver. mm, Esto es.
A ver. ¿Ahí ven esa? Sí. Sí, sí se ve. Agárrame. ¿Se qué? ¿Regreso a Jerusalén? Ok, ahí está, el regreso a Jerusalén. Entonces, ya que Ciro da ese edicto de que pueden regresar todos los que quieran, se reúnen todos ahí, monto felices todos, y, y sí, uno de lo que dijo Ciro es que todos le entraran con su cuerno, que cooperaran con lo que sea, porque se iba a reconstruir el templo y que ya regresé. Entonces, Ciro da un edicto que todo mundo cooperara. Y entonces cooperan con metales, oro, plata, animales, caballos, burros, vacas, chivos, etcétera. Y ahí vemos, todos están contentos ya justo para partir, ¿no? Y además de eso, Ciro también Igual como se regresa lo que tú decías, hermanito, les regresa los utensilios del templo. Esos utensilios del templo se los llevó Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Se los llevó y los puso ahí Sí, sí, en su templo de él. Y sí, que templo de Judea. después Belsasar se le ocurrió la gran idea de utilizar los vasos de vasos sagrados, pues. Y esa Sí. fue la gota que derramó el vaso y esa misma noche que hizo eso fue cuando los conquistaron los medopersas. Todavía estamos en capítulo 1. Bueno, en el capítulo 2, me tomas aquí tantito, ¿no? En el capítulo 2, que fue el que dio Armandito. Déjenme, porque a mí me... Una larga lista de nombres. Ajá. Algunos fueron de El acreditar. capítulo 2 es una larga lista de nombres. ¿Cuántos versículos fueron? Creo 70, ¿no, Armandito? De puros nombres, Sí, nombres y nombres y nombres. Lo que llama la atención es que algunos quedaron fuera por no acreditar su genealogía. O sea, para el sacerdocio había que demostrar que realmente eras descendiente de Aarón, porque el sacerdocio era de Aarón, ¿sí? Correspondía a Aarón. Y algunos tristemente quedaron fuera por no poder acreditar su genealogía. Y también comentamos en el capítulo 2 que el total de personas que regresaron a Jerusalén en el primer retorno, fueron aproximadamente 50,000 personas, que decíamos que realmente era una cantidad poca para todos los que se habían llevado exiliados. Y comentábamos también en el capítulo 2 que pues ya se habían hecho a la vida de Babilonia, ya se la llevaban tranquila, ya estaban en su zona de confort. Pues, ¿qué vamos a ir a echar pico y pala? Ya dice, aquí nos quedamos, ¿no? Pero después en el pecado llevaron la penitencia, porque después cuando veamos el libro de Esther, vamos a ver cómo les fue a ellos, ¿no? Y bueno, llegan a Jerusalén y termina el capítulo 2 que cada quien, ahora sí que cada quien para su casa, cada quien se fue para su ciudad a la que le correspondía. Y así fue como llegan a Jerusalén, pero ¿por qué no quiere cambiar esto? A ver. Ah, mira, ahí está ya. Pero ya me pasé. Ah, qué caray. Ahí está. Llegan a Jerusalén. ¿Y cómo creen que encuentran Jerusalén? Ya estamos en el capítulo 3. En ruinas. Bueno, al final del capítulo llegan a Jerusalén y Jerusalén está en total ruina, en vergonzosa ruina. Después de 70 años y destruida y abandonada, ¿cómo crees que se encontraba? ¿Cómo se encontrará una casa destruida y abandonada durante 70 años? Olvídate, se puede decir que inhabitable, pero pues ahí llegó la comitiva, ¿no? Y ahora sí, vamos a empezar a leer el capítulo 3. y llegaron muchos con la moral, ¿Perdón, Armandito? llegaron con la moral muy baja también, porque pues, Sí, exactamente. que llegaron con la moral muy baja, Así muy es. baja. Sí, no solamente en ruinas, físicas, sino espiritualmente también totalmente alejados de Dios. Pues sí, además de. Ahora sí, vamos al capítulo 3. Dice: Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Al menos en eso sí estaban todos unidos, ¿no? Llevaban un Se propósito. congeló la imagen. Bueno, otra vez. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, Ah, entonces es allá con Armandito. A ver. Bueno, continuamos. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac,
y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel. Zorobabel, el que comandaba a este gran contingente. Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios a Israel. Fíjense, el propósito era construir el templo, pero ¿por dónde empezaron ellos? Por construir el altar del holocausto. Igual que cuando Moisés y Salomón, lo primero que construyeron era el altar. ¿Por qué? Porque todo lo que se iba a utilizar y todo tenía que ser santificado primeramente, ¿sí? Entonces, por eso lo primero que construyeron fue el altar del holocausto. Ahí nos dice en el versículo 2, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Como lo había estipulado Moisés allá en el libro del Éxodo, ¿sí? Y colocaron altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Tenían miedo de los pueblos de las tierras. ¿Qué había pasado durante esos 70 años? Sabemos, ¿Por qué tenían miedo? ¿De qué gentes? sabemos que ellos tenían la costumbre de cuando llegaban a conquistar una región, algún lugar, se los llevaban cautivos y esa parte que se quedaba abandonada la rellenaban con gente de otros lugares, gente de fuera, que no conocía ni a Jehová, no conocía, tenía otras costumbres, otros ídolos, otros dioses. Ok, Y y se mezclaron con algunos de los que llegaron a quedarse, que no llegaron a ser cautivos, se mezclaron entre ellos y se formó exactamente. una religión Una religión híbrida. híbrida. Exactamente, Asiria, esta era como la estrategia de Asiria. A los pueblos conquistados los mezclaba, ¿sí? Para que perdieran su identidad nacional, ¿sí? Entonces, esa gente fue la que estuvo llegando ahí. Ahora sí que como paracaidistas estaban llegando ahí. Entonces, ellos tenían miedo porque esa tierra les pertenecía a ellos, pero ya estaba ocupada por otras naciones, otras gentes, ¿sí? Entonces, lo primero que hicieron fue construir el altar del holocausto para ofrecer sacrificios a Jehová y hacer todo como lo había dicho Moisés. Bueno, entonces, ellos tenían miedo y ofrecieron holocaustos a Jehová. Holocaustos Juan por... Carlos, ¿Sí? aquí hay algo interesante, ¿no? Que Ah, ah, a pesar de que venían del exilio, al parecer conocían toda la ley de Moisés porque quisieron cumplirla tal al pie de la letra. sí, Eso, al menos hasta este momento sí están tratando de cumplir al pie de la letra. Digo, era algo bien importante y tenían que hacerlo tal como Dios decía. Pero ya vamos a ver después cómo se empiezan a casar con mujeres extranjeras y todo. Bueno, pero al menos hasta aquí lo están haciendo al pie de la letra. Versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová y todo el sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, es lo que les decía. Todavía no se echaban los cimientos del templo y ellos construyeron primero el holocausto, el altar del holocausto, ¿sí? Para que todo lo que se fuera a utilizar, ¿sí? Fuera santificado primeramente por medio del holocausto. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro el rey de Persia acerca de esto. ¿Se acuerda de dónde traía la madera? ¿De dónde trajo Salomón la madera? Líbano, ¿no? ¿Y cómo, se acuerdan cómo la transportaban? sí, en barco hasta Sí, Jope. pero no echaban los troncos en los barcos, los hubieran hundido, Ah, los no, hacían flotar, los amarraban y el barco nada más los iba arrastrando. Así es como llegaba la madera hasta Jope y ya de Jope ya la trasladaban hasta Jerusalén. Bueno, fue la misma estrategia, pero obviamente pues ahora sí que había que dar dinero pues para que le echaran ganas, ¿no? Y a los del Líbano, dice dice aquí, dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios. O sea, a los albañiles les dieron dinero y a los otros les pagaban en especie, ¿sí?
les daban comida para que les mandaran madera, ¿sí? Y bueno, entonces ya está la madera. El versículo Tal 8. como lo hacía Salomón en sus tiempos, Exactamente, ¿verdad? sí. Y entonces ya ha pasado un año desde que llegaron, y en el segundo año de su venida a la casa de Dios, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Ahora sí que todo mundo a echarle montón a la obra, ¿no? Eso era lo importante. Había un propósito, había un objetivo, y todos ahí estaban unidos en el mismo, como diría Pablo, en un mismo pensar y en un mismo sentir. Estaban todos unidos. Pero fíjense, han pasado ya algunos meses desde que llegaron y por fin apenas empiezan a poner los cimientos, ¿sí? Antes construyeron el altar del holocausto. Versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Ahí están, miren. Ya están ahí vestidos los sacerdotes con su ropa sacerdotal. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. O sea, hasta aquí apenas han puesto los cimientos y ya es motivo de algarabía. Es motivo de algarabía. Al menos ya empezaron. Esa construcción iba a tardar años, obviamente, pero al menos ya habían empezado, ya habían puesto los cimientos para la construcción del templo, ¿sí? Y esto era motivo de tanta algarabía y de gozo, que ya los sacerdotes tenían ahí sus vestimentas y tocaban las trompetas, ¿sí? Como en los buenos tiempos. Y todo el pueblo aclamaba, ¿sí? Y dice aquí en el versículo 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lo lejos. Es un capítulo cortito, pero aquí vemos emociones encontradas, porque unos lloraban y otros estaban de plácemes. A ver, ahora sí. Al empezar a construir los cimientos, especialmente aquí lo menciona que los ancianos, los que habían estado anteriormente y habían conocido el templo de Salomón, pues admiraron la grandeza. El templo de Salomón era enorme y ahora que estaban haciendo los cimientos, este templo iba a ser muy pequeño, muy chico. Por eso por eso lloraban. Se dice el comentario que por eso es que lloraban. Sí, exactamente. Incluso cuando construyeron la casa de la casa real, también se dieron cuenta que era muy pequeña y también pues lloraron, ¿no? Pero había una serie de, de sentimientos encontrados. Mientras unos lloraban, otros reían de alegría, de júbilo porque estaban construyendo ya el templo. Pero las personas mayores lloraban por lo mismo, porque era muy pequeño el templo a comparación Sí, del de Salomón. exactamente. Mientras unos gritaban de alegría, de algarabía, porque ya se habían puesto los cimientos, los que habían conocido el antiguo templo, los ancianos que todavía vivían, sí, que habían visto el templo que construyó Salomón, decían, este templo, pero para nada, nada que ver con el templo o sea, por un lado había emoción, gozo, felicidad, porque ya iban a empezar con su templo, pero nada que le llegase al esplendor del templo de Salomón, ¿no? Ahora sí, y los otros le veían, bueno, algo es algo, pero para los otros, pues sí les daba gusto, pero por otro lado decían, qué bárbaro, hasta lo que ocasionó nuestro pecado, ¿verdad?
con lo que tenemos que conformarnos ahora. Pero bueno, así, eso es Hay, el capítulo 3. hay un comentario también que dice que el templo se construyó de ese tamaño porque no tenían los recursos necesarios. Era muy pobre en ese entonces, era pobre la población que había llegado. A pesar de que traían oro, traían plata, pues no se comparaba con en los tiempos de Salomón. Claro, definitivamente se comparaban, pues era como si compararas a Slim con Juan Pérez. Pues, Salomón tenía mucho dinero, un hombre riquísimo, ¿sí? Y como dices tú, ellos iban regresando del cautiverio, ¿sí? Con las ofrendas que, de todo modo, no fue cualquier cosa las ofrendas, pero nada que ver con el palacio el templo que construyó Salomón. Pero bueno, al menos ya habían comenzado. Entonces, el pueblo está regresando, están reconstruyendo el templo, el altar, y todavía faltaba la restauración espiritual, porque pues iban a tener el templo, pero espiritualmente el pueblo andaba bien mal, pero al menos ya habían empezado, ¿no? Eso le Brendis, iba a corresponder a Esdras, ¿verdad? La exactamente, restauración espiritual. eso ya iba a ser la chamba de Esdras, porque hasta aquí el que está comandando el comité es Zorobabel. Brendis, bienvenida, apórtanos algo. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Por ejemplo, aunque sí llevaban mucha riqueza que la misma gente, los mismos judíos les habían dado, que el mismo Ciro había juntado, pues todavía les faltaba mucho por construir porque también tenían que hacer la muralla porque corrían mucho riesgo, ¿no? Había mucho ladrón y había mucha gente, pues mala, ¿no? Que hacía sacrificios. En fin, o sea, le batallaron muchísimo, pero la finalidad de Dios al permitir todas estas cosas era que ellos valoraran lo que tenían antes, al menos los ancianos, que vieran todo lo que habían perdido, ¿no? Y que a partir de ahí, pues se hiciera también pues la reconstrucción espiritual, que eso, como dices, bueno, ya más adelante lo iba a hacer Esdras, ¿no? Pero pues pasó mucho tiempo también, ¿no? Japón, no más o menos el tiempo que pasó después de que Zorobabel empezó a la primera piedra y todo eso, pues para que llegara a Esdras, pues todavía pasó bastante tiempo. Pero yo creo que bueno, pues Dios tenía un propósito para esto y era que aprendieran precisamente de todo lo que tenían. Pues a Salomón hasta le regalaban los troncos estos de ciprés, era amigo de él, se los regalaban, la gente daba de más, o sea, como le pasó a Moisés, ¿no? Que daban de más, hasta le decían, ya no den más porque ya no podemos con más. Entonces, yo creo que, bueno, pues es una gran enseñanza que sepamos pues, quién es Dios, ¿no? Este Dios grande y maravilloso que permite las cosas y que puede darnos, puede quitarnos, o simplemente no nos los da, ¿no? Da, quita y Él es soberano y hace lo que crea. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir un propósito para los planes de Dios y pues somos sus siervos únicamente. Entonces, pues sí, está muy padre esto, ¿no? De empezar de cero, porque, porque aquí va a empezar la verdadera reconstrucción espiritual después del cautiverio. Entonces, pues sí estuvo muy cortito, pero muy edificante también, ¿no? Suerte que me tocó a mí el 3 que era cortito. Amolado, hermanito, que le tocaron 70. Oye, respecto a lo que dices, sí, tienes razón. O sea, llega Zorobabel, comienza la construcción del templo, ¿sí? Terminan el templo, digamos, nada que ver con el de Salomón, pero tienen ya su templo. Pero el pueblo andaba espiritualmente mal. Y como dices tú, no fue lo que llegó Esdras. Si no mal recuerdo, que ustedes son los buenos para las fechas, pasaron como 80 años para que llegara Esdras con el segundo Esdras. grupo. ¿Cómo dije yo?
Esdras, ¿no? Que llegara Esdras, con el Esdras. segundo grupo del retorno. Y ahora sí, y después, y fíjate, ya cuántos años llevaban, y llega Esdras, pero también no habían construido tampoco los muros. Y eso ya le va a tocar a Nehemías, y Nehemías llega como, si no mal recuerdo, 12 o 15 años después de Esdras. O sea que más o menos tomó 90 y tantos años todo esto, ¿sí? Y sí, aquí mencionaste algo interesante, lo que tuvieron como templo y lo que tenían ahora. Y como aplicación para nosotros, pues ahí están las consecuencias del pecado, ¿no? Cómo el pecado puede hacer que pierdas todo de la noche a la mañana por consecuencias, por causa del pecado. ¿Sí me están escuchando? Porque se me está yendo el internet. Bueno, Sí, sí, sí. sí, 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 se oye. Sí, se escucha. bueno, menos mal se me fue el cableado y está ahorita por Wi-Fi, pero entonces, eso es una. Y respecto a lo que comentabas, Brendis, de Dios nos da o nos quita o no nos da, pues sabemos que todo viene y proviene de Dios. Todo, tu coche, tu casa, tus hijos, todo proviene de Dios. Y a veces el problema es que comenzamos erróneamente a amar más la bendición que Dios nos ha dado que amar al mismo Dios. Entonces, cuando Dios hace eso, pues Dios puede quitarnos el ídolo, nos puede quitar el ídolo. ¿Sí? Ya sea cualquiera que sea tu ídolo que estemos poniendo por encima de Dios. Por eso dicen que las posesiones, que todo lo que Dios nos da, que nos las pone en la mano, hay que tenerlas así con la mano abierta, porque Dios las puede quitar en este momento, pero cuando tú tienes así las posesiones así apretadas en el puño, va a ser Dios, hoy te abre este dedo y luego te abre el otro, y te está doliendo, te está doliendo hasta que finalmente Dios te lo quita. Entonces, hay que tener siempre las posiciones así, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, ¿no? Sí, alabado sea el nombre de Jehová. Entonces aquí hay lecciones para nosotros, como toda la escritura, ¿no? Hay lecciones para nosotros, aunque es algo que pasó hace muchos años, ¿sí? Hay principios que aplica para nosotros, ¿no? Y yo veo que aquí son las consecuencias del pecado y cómo también Dios restaura cuando uno está verdaderamente arrepentido, ¿no? Entonces, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nuevamente está sacando adelante a su pueblo, pero pues como es en todo, las consecuencias quedan y ellos estaban pagando las consecuencias. Después de haber tenido un majestuoso templo, pues ahora esto, pues, bueno, pero el chiste era tener un lugar donde adorar, ¿no? Bueno, eso comento yo. ¿Qué opinan ustedes? Porque tú, Leti, ¿algún comentario? No, pues sí tiene mucha enseñanza, ¿no? Porque vemos que como Dios envió al primer grupo, ¿sí? Con un gobernador, se puede decir, ¿no? Con gobernador, para que construyeran el templo. Pero la gente estaba tan alejada de Dios, sí, que después tuvo que mandar a Esdras para que hubiera un avivamiento espiritual, que estudiaran las escrituras, que vieran realmente, que recordaran todo lo que era Jehová, lo que había hecho por ellos y lo que ellos tenían que hacer. Entonces, tenía que venir un avivamiento y después con Nehemías, ¿no? Entonces, nosotros no debemos ver que el avivamiento no es global, no es de grupo, es individual, Claro. ¿no? Si tú dices, ay, es que necesita haber un avivamiento aquí en la iglesia o aquí en ¿cómo se llama? En la casa, pues empieza por ti, ¿no? El avivamiento es personal. Si tú tienes tu relación personal con Dios diariamente, si estás orando dependiendo de Él, si estás nutriéndote cada día de su palabra y le pides a Dios que te capacite para obedecer, entonces tú vas a hacer que ese avivamiento se contagie a todos los demás, ¿no? Claro. Entonces creo que este libro de Esdras va a estar interesante, ¿no? Yo confieso que no he estado muy profundamente estudiándolo, pero ahorita con lo poquito que escuché, creo que va a ser de mucha bendición. Claro, realmente Dios está restaurando a su pueblo y podemos aplicarlo a nivel individual. Así como el pueblo cayó, fue disciplinado y todo, Dios hace lo mismo a nivel individual. Dios nos disciplina, nos puede quitar muchas cosas, pagamos las consecuencias,
pero también hay restauración a nivel individual, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Que eso era lo que estaba pasando con Israel, encubriendo su pecado. No prosperaron hasta que verdaderamente vino un arrepentimiento genuino, se volvieron a Dios nuevamente y Dios está restaurando. Entonces, la historia de Israel es la historia de cada uno de nosotros, ¿sí? Y, perdón, y siempre hay un remanente fiel, ¿no? Sí. Que es el que Dios mantiene para cumplir sus promesas. Eso sí, que ni qué. Ok, ¿algún comentario más? Ya nada más estamos Armandito y nosotros. Ya no está ni Brendis ni... ¿Ya salió, Brendy? Sí, ya no está ni Brendis ni... Ay, Pues un comentario final, Armandito, y ya nos vamos. no, pues ya parece que ya lo dijeron Ya todo. cubrimos Entonces, todo. hay algo interesante que aquí Esdras no menciona ninguno de los problemas que se internos, vamos, dentro de ese tiempo que hay entre la construcción del ¿cómo se llama? ¿Del templo? Del templo, o sea, de la construcción, bueno, la construcción de los cimientos del templo y la construcción donde se hacían los holocaustos del altar, no menciona nada acerca de los problemas que tuvieron. Hasta después empiezan a mencionar los problemas externos de los enemigos que vienen. Sí, Pero exactamente. En el capítulo 4 ya le va a tocar a Brendis y ya nos va a hablar como en toda la obra de Dios. En toda la obra de Dios siempre hay oposición, siempre hay oposición. Y aquí vamos a ver cómo Satanás tiene sus emisarios para oponerse a la obra de Dios. Igual, cuando uno está, Dios te está restaurando a ti a nivel individual, que vas saliendo de una caída, también no faltan los enemigos que quieren verte hundido y eso pasaba con el pueblo de Israel. Querían verlo hundido, pero ya eso va a ser a partir del capítulo 4, que ya le toca a Brendis, que ya está de regreso. ¿No, Brendis? Me fui un ratito. Sí, es lo que vimos y dijimos, ya se durmió, ya la aburrimos. No para nada, ¿cómo crees? Entonces, pues ya, le digo, fue un capítulo corto. Si tienes algún comentario final, Brendis, y si no, pues ya despídenos con una oración y vamos a dormir temprano hoy. Sí, Si ahora quieres sí, agregar algo. ¿si me escuchan? ¿Sí? Fue muy cortito, pero muy bueno. Esdras, la verdad es que pues tiene mucho material de que cortar, ¿no? Y tiene mucha enseñanza, porque aparte son puras reedificación del templo, reedificación de la ciudad, reedificación espiritual, entonces está muy interesante y bueno, nos sirve a nosotros porque también pues necesitamos mucho, mucha avivamiento, como dice Leti, necesitamos avivarnos individualmente y bueno, este estudio es clave, ¿no? Pero sí, muy bonito. Entonces, si quieren oramos. Adelante, Brendis. Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque eres bondadoso, misericordioso, Señor, eres paciente, porque para ti las cosas no son rápidas, para ti las cosas deben de ir a tu paso, a tu ritmo, Señor, porque tú tienes planes preciosos para nuestras vidas y aunque nosotros no lo podamos entender, Señor, tú siempre tienes planes perfectos para nuestras vidas, Señor, porque pues nosotros somos tus siervos, únicamente somos tus instrumentos, Señor, para cumplir tus propósitos. Y esto que estamos viendo ahorita con Esdras, Señor, se va a volver a repetir esto que estamos viendo cuando ya venga antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, ya tiene que estar el templo nuevamente, Señor, porque así lo dice tu palabra, porque tú así lo has planeado, porque nos tienes paciencia para que entendamos tu palabra, para que en nuestro caminar por esta vida, Señor, largo, corto, como tú lo decidas, aprendamos de ti, aprendamos de tu palabra y de tu voluntad, Señor, que aprendamos a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Sé que el camino no es fácil, Señor, pero queremos llegar a la meta, queremos cumplir
tus propósitos, Señor, y agarrados de tu mano, aunque tropecemos, Señor, nos levantas, porque tú levantas nuestra cabeza siempre, Señor. Y bueno, pues te agradecemos porque nos permites estar en este estudio, porque nos permites tener salud, Señor, y disfrutar de tu palabra, porque es un deleite. Tu palabra es un alimento, Señor, para nosotros. Y te agradecemos por tus enseñanzas, Señor, que a través de Juan Carlos, Señor, ahorita nos transmitiste, que esto lo podamos aplicar a nuestras vidas y que, Señor, se haga tu voluntad. Padre Santo, te pido que esta noche descansemos para que el día de mañana podamos seguir adelante, Señor, nuestro caminar y lo que tú tengas planeado para nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que nos acompañes toda la noche y el día de mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo agradezco tu palabra. Amén. Amén. Amén, Amén. amén. Pues muchas gracias. Nos vemos próximo viernes con Esdras 4, ¿sí? Yo calculo que por ahí de octubre vamos a haber terminado ya Esdras, Nehemías y Esther, primeramente Dios. Así que gracias por su asistencia y pues nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye, Buenas bye. noches. Bendiciones para todos. Igualmente, bendiciones. Saludos, Bye. bye.